8 días compartí acerca de la realidad del reino y hablaba acerca de 2 paisajes, de 2 diapositivas en nuestra mente acerca de lo que significa estar fuera del reino de Dios. Y hablaba que estar fuera del reino de Dios es un panorama de sequía, de soledad, de dolor, de depresión, de muerte, más o menos ahí como lo ven allí. Lamentablemente se nos dañó, necesitamos un video nuevo, ya van 3 veces dañado, pero vamos a creer que nos va a sobreabundar. Amén, gloria a Dios, porque aquí todos amamos esta casa y queremos que vayamos adelante. Amén. Bueno, entonces, así que si alguno quiere sembrar un video, bienvenido. Sequía, soledad, dolor, depresión, muerte. Pero en cambio el reino es un reino de gozo. Dice que el reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El reino de Dios es sanidad, es abundancia, es fe, es poder, es propósito. Pero Dios nos ha dado a nosotros promesas tremendas. Y hablaba acerca de que esas promesas es que Dios, cuando llegamos a Él quiere cambiar, como dice en Isaías 51, verso 3 y 11. Él dijo: yo cambiaré el desierto en paraíso. Yo cambiaré tu soledad en huerto de Jehová. Él dice allí en el Isaías 51, verso 11, que Él quitará el dolor y lo cambiará en gozo, en alabanza, en voces de canto. Que Él hará que el gemido huya y vengan voces de alegría. Él hará que la tierra, como dice en Ezequiel 36, verso 34 y 35, Él hará que la tierra que estaba asolada se convierta en huerto del Edén. Que la tierra, que nuestra tierra, nuestra vida asolada, se convierta en una tierra labrada, es decir, una tierra apta para la siembra y para la cosecha. Y hace 8 días compartía cómo va a suceder esto. ¿Cómo? Primero, oyendo la palabra de Dios. Porque Jesús dijo: las palabras que yo les he dado son espíritu y son vida. La palabra de Dios comunica espíritu y comunica vida. ¿Cómo? Cuando oímos, dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, cuando oímos la palabra de Dios, se activa la fe. Entonces creemos a lo que hemos oído. Y una vez que creemos a lo que hemos oído, eso produce certeza para llamar las cosas que no son como si fueran, y nos abramos a recibir lo que Dios ha dicho. Y al recibir todo lo que Dios ha dicho, entramos en el reino, entramos en la plenitud de Dios, porque entonces comenzamos a vivir en la plenitud de Dios. Hay mucho creyente que todavía no ha entrado, o quizás está en el reino, pero está en ambos bandos. Unas veces se va para acá y otras veces para allá. Pero el diseño de Dios es que vivamos el reino, y el reino es plenitud de Dios, y el reino es abundancia de Dios, y el reino, dice que el reino consiste en poder de Dios. Pero ese proceso también puede suceder a la inversa, que alguien estando en el reino escucha las palabras del malo. Porque así como las palabras de Dios son espíritu y son vida, las palabras del malo comunican también espíritu, pero espíritu contrario. La palabra que viene de Satanás comunica duda, comunica temor, comunica miedo, comunica depresión, comunica soledad. Y si nosotros las creemos, entonces las vemos y entonces las recibimos y entramos en el otro reino, habiendo tenido la promesa de caminar en el reino de Dios. Entonces quiero hacer ese repaso
en esta mañana para los que no estuvieron hace 8 días, pues nos conectemos un poquito con lo que quiero compartir hoy. Hoy quiero hablar de 6 manifestaciones del reino. Y para esto, entonces, quiero que vayamos al libro de Eclesiastés, capítulo 11. Eclesiastés, capítulo 11, verso 1 al 6. Eclesiastés, capítulo 11, verso 1 al 6. Dice así la palabra de Dios: echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Si las nubes fueran llenas de agua, sobre la tierra la derramarán. Y si el árbol cayere al sur o al norte, en el lugar que el árbol cayere, allí quedará. El que al viento observa no sembrará, y el que mira las nubes no segará. Como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Por la mañana siembra tu semilla, y a la tarde no dejes reposar tu mano, porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello, o si lo uno y lo otro es igualmente bueno. Bueno, vamos a ver. Yo encontré 7 manifestaciones del reino. La primera manifestación la he llamado benevolencia. La primera manifestación en el carácter del hombre y la mujer del reino es benevolencia. ¿Qué significa benevolencia? Hacer bien, tener buena voluntad. La persona benevolente siempre tiene buena voluntad. Hay algunos que dicen, hoy en día, como todo mundo escucha lo que dicen, y aún en las telenovelas, tiene mala onda, mala vibra. Yo no sé cuál onda, sí, seguramente que pasan ondas ahí extrañas, pero los que amamos a Dios, estamos en el reino, entonces tenemos buena voluntad, así como Dios tiene buena voluntad para con los hombres, que lo proclamaron los ángeles cuando Jesús nació. Así Dios nos llama a ser benevolentes, a tener buena voluntad, y esa buena voluntad se refleja en los actos de misericordia, se refleja en los actos de compasión y de bondad que nosotros tenemos. Cuando dice esa primera frase, echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Echar el pan sobre las aguas y sobre todo echar nuestro pan tiene que ver con nuestra provisión. Cuando yo digo echar el pan sobre las aguas, si nosotros nos paráramos allá en lo alto de Pance y cogiéramos el pan y lo comenzáramos a tirar por pedazos sobre el agua, ¿qué pasaría? Que el agua se lo lleva, pero nunca más volveremos a verlo, ¿cierto? Porque al llevárselo el agua, la corriente, nunca uno ve que un río al descender vuelve a ascender lo que uno coloca en el río, no, se lo lleva. Naturalmente, en el mundo natural no te vuelve a las manos, pero en Dios no es así. Esto nos habla que cuando nos desprendemos de algo, entregamos algo, debe ser con una actitud de corazón de no esperar recibir. Debe ser con una actitud de corazón de desprendimiento, de compadecerme de la calamidad del otro, de compadecerme de la necesidad del otro. Esa benevolencia tiene que ver con misericordia. Esa benevolencia tiene que ver con perdón. Esa benevolencia significa que tú coges el pan, y ese pan puede ser tu provisión, pero ese pan puede ser esa palabra buena que tú estás echando sobre las aguas, que tú estás dando a otros. Pero en Dios y en el reino hay una promesa, que aunque tú eches el pan sobre las aguas, dice, después de muchos días lo hallarás. En el reino no se pierde,
lo que echamos sobre las aguas. No se preocupen. A veces le damos a personas que no conocemos. A veces vienen personas a nuestra vida que pasan por nuestro lado y no las volvemos a ver. Pero siempre debemos echar el pan sobre las aguas. Siempre debemos tener buena voluntad. Siempre debemos realizar esos actos de misericordia, de compasión. Eso es lo que pasó con la parábola del buen samaritano. Un hombre, vino unos ladrones, le robaron, lo hirieron. Pasó un sacerdote, pasó un levita y no lo miraron. Quizás el sacerdote o el levita dijo: ¿qué habrá hecho de malo que está así? Quizás el levita dijo: estoy muy ocupado, no tengo tiempo para atender. Pero vino un samaritano que se bajó de su carruaje, lo levantó, lo llevó a un lugar para que fuera sanado, para que fuera atendido, y dejó plata para que lo atendieran y dijo: luego regresaré. El Señor dijo que eso era amar al prójimo como a nosotros mismos, y es una cosa que no practicamos. Es una cosa que cada día nos endurecemos, cada día vamos poniendo nuestro corazón más duro a la calamidad del ser humano. Cada día nos encerramos en nuestro mundo y en nuestra comodidad y no miramos el sufrimiento de los que están pasando por calamidad. Pero el reino tiene que ver con benevolencia. Y el principal que nos enseñó la benevolencia es Jesús. Porque estando nosotros en la condición en que estábamos, heridos, muertos, Él nos miró con benevolencia y tuvo buena voluntad para con nosotros. Y nos levantó y nos ha tendido la mano y continuamente nos está restaurando. Y si nosotros somos gente del reino, tenemos que seguir a nuestro maestro. Cuando oía la canción junto al maestro me quiero sentar. ¿Para qué me quiero sentar junto al maestro? Para escuchar lo que él habla y para aprender de él. Esa es la actitud de nosotros. Necesitamos cambiar, porque este mundo cada día, por la carrera, por los afanes y por el egocentrismo, se torna cada día más frío. Y a veces ese frío trata de entrar a la vida de la iglesia. A veces ese frío, esa indiferencia, trata de entrar a nuestros corazones. Pero el reino es benevolencia. Echa tu pan sobre las aguas. Muchas veces nos han dicho y nos están presentando el reino como un negocio al cual si tú das esto te recibes otro. No siempre hay que mirarlo así. Muchas veces tendremos que echar un pan que no sabremos para dónde va, pero simplemente hemos suplido una necesidad. Lo importante de esto es que Dios es recompensador de todos los que le buscan. Y Él dice: pero después de muchos días lo hallarás. ¿Cómo? No lo sé, pero lo hallarás. Dios hará que en el momento de la calamidad tuya muchos se compadezcan de ti. Dios hará que en el momento de la aflicción muchos se acuerden de ti y te tiendan la mano. Después de muchos días lo hallarás. Amén. El verso 2 dice: reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Repartir. Este es un proceso de multiplicación. Coge y da mucho, aquí, allá, reparte. Cuando hablé de la unción de multiplicación, cuando Jesús llamó
para que le dieran de comer a esa multitud hambrienta que decía el Señor, si se van a la casa se desmayan. Y Él tuvo compasión de ellos. Y le dijo a los discípulos, denles ustedes de comer. Y ellos dijeron, ¿de dónde? ¿De dónde? Esto para alimentar 5,000 personas, ¿de dónde sacaremos? ¿Cómo será eso? Pero el Señor le dio una lección. ¿Qué tiene? 5 panes, 2 peces. Y comenzó a partirlo. Y comenzó a partirlo. Y comenzó a partirlo. Ese es el diseño de Dios. El partir y partir y partir. Multiplicará, 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 multiplicará. El diseño de Dios, como compartía en ese tiempo, no fue hacer un acto como de magia y hacer que aparecieran 5,000 mesas llenas de 5,000 canastas de pan. La multiplicación partió de un recurso pequeño, pero un recurso pequeño puesto en las manos de Dios es multiplicado. Reparte, reparte a 7 y aún a 8. Es un principio de multiplicación. Proverbios 11, verso 24 y 25 dice que el que reparte se le añadirá más. Miremos Proverbios capítulo 11. Proverbios capítulo 11 verso 24 y 25. Hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada. Así que la segunda evidencia del reino es la generosidad. ¿Por qué razón? Porque el Dios a quien creemos es un Dios generoso. A veces pensamos que Dios es un Dios tacaño. A veces pensamos que yo necesito ayunar a ver si Él suelta y abre la mano. A ver si le puedo torcer la mano para que suelte lo que tiene atrás. El ayuno no es para eso, el ayuno es para preparar nuestro corazón. Porque Dios es un Padre bueno, que sabe de qué cosas tenemos necesidad. Que el reino de Dios es un reino de abundancia y de generosidad. Muchas veces hemos mirado a Dios como nuestro Padre terrenal y hemos pensado que Dios da la bendición a goteros, pero no es así. Muchas de las situaciones nuestras, por lo cual nuestra bendición viene a goteros, es por desobediencia o por falta de fe. Porque yo creo que ser generoso, la persona generosa es una persona con fe, porque reparte y reparte y tiene fe que Él siempre tendrá. La persona sin fe dice, ¿y con qué me quedo? ¿Y lo mío? ¿Qué tal si la viuda hubiera pensado eso? ¿Qué? Que le dé mi torta, que le doy a mi hijo en la comida de mi hijo. No se meta con la comida de mi hijo, como algunos me dicen ahí, no se meta con la lonchera. ¿Sí? Pero resulta que ella pensó bien y creyó la palabra del profeta. Voy a dar lo que tengo y Dios proveerá. Y ella dio y se le multiplicó. Porque la multiplicación, la unción de multiplicación empieza a partir de repartir. Como compartía en ese tiempo, queremos el don profético, el don de milagros, pero no queremos el don de repartir. Pero es repartiendo en donde somos prosperados. Dice que el alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Esos son principios de reino. Esas son manifestaciones de reino.
Si yo he sido levantado con escasez, hay que romper los diseños mentales de escasez y levantarnos a los diseños de Dios, de generosidad. Yo escuchaba a mamá que decía, donde comen 5, comen 10. Ella decía eso. Y era impresionante cuando llegaba la multitud a la casa. Y yo digo, pero ¿cómo estira mi mamá la comida? Pero le alcanzaba para todos. Pero el que esconde la comida, entonces está trayendo escasez para su casa. Hay quienes retienen, pero vienen a pobreza. Pero hay quienes son generosos y entran en prosperidad. El reino de Dios es prosperidad, pero necesitamos ser generosos. Yo pensaba ahora que tenemos un computador que ya no sirve, y pensaba que cuántos en nuestra casa tenemos el último modelo de computador, pero nunca nos acordamos de la casa de Dios. Meditaba en eso yo ahora, y yo creo que lo que es para el servicio de Dios debe ser lo mejor. Amén. Debemos traer lo mejor, dar lo mejor. Aquí debe sobreabundar en la medida que nos volvamos generosos. Y a veces no somos generosos porque dice, ¿de dónde? ¿De dónde quiere que yo? Pero yo quiero decirte que es el principio de repartir a 1 a 7 y a 1 a 8. Porque, ¿qué dice allí la palabra? Porque tú no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Es decir, que hay momentos en donde las cosas no van a funcionar, en donde vendrá un mal sobre la tierra, vendrá escasez, vendrá pobreza. Pero si tú has sido uno que ha repartido a 7 y a 1 a 8, tu casa siempre tendrá abundancia. Tu casa siempre llegará la comida, porque has aprendido a compartir, has aprendido a dar. Tus manos en el momento que has tenido son llenas para otros, pero cuando guardamos venimos a pobreza. Sí. Estas son manifestaciones del reino: la benevolencia y la generosidad. En tercer lugar, otra manifestación del reino es la confesión. Si las nubes fueran llenas de agua, sobre la tierra la derramarán. Si las nubes fueran llenas de agua, sobre la tierra la derramarán. ¿Qué significa eso? Esto tiene que ver con la confesión, con la declaración. Cuando yo declaro, cuando yo confieso, estoy llenando mi nube. Estoy llenando mi nube. Y cuando yo lleno la nube, esa nube, voy a llenarla de tal manera que llegará un día en que ya no podrá más y se derramará sobre mi vida. Llenar la nube tiene que ver con una oración persistente. El Señor dice, clama a mí, yo te responderé. El Señor dijo que la mujer que solicitaba ayuda ante un juez injusto estaba todos los días allí hasta que el juez dijo, le haré justicia para que no se me agote la paciencia. Y dice, y Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche. Claman a Él día y noche. Os digo que no se tardará en responderles. La oración, la declaración, la confesión está llenando nuestra nube, está llenando nuestra nube. Y nadie podrá acceder a la nube mía. Yo no puedo acceder a la nube del vecino que está llenándola, ¿sí? Ustedes no pueden acceder a mi nube. Cada uno tenemos la nube propia. De ti y de mí depende que mi nube se llena. Y si se llena, sobre ti se derrama. Nadie me puede robar mi nube, porque la nube es mía. Yo estoy llenando mi nube
con la palabra, porque la palabra es agua. Y comienza a llenarse de agua, de agua, de agua. Cuando uno ve esas nubes tan llenas, uno dice, se viene un aguacero tremendo. Yo recuerdo cuando Elías, que hizo toda esta confrontación de altares, y se presentó ante Acab después de que había dejado de llover por 3 años. 3 años. Y después de que sucedió todo esto en el Monte Carmelo, donde el pueblo volvió su corazón a Dios, él miró, subió a la montaña y subió con Acab y le dijo, y mandó a su siervo, mira a ver qué viene. No, yo veo una nubecita, yo veo apenas como el puño de una mano. Y lo mandó 7 veces. Esto significa persistencia. Hasta que a lo último le dijo acá, unce tu carro, porque un gran aguacero, una gran lluvia viene. Y yo creo, iglesia, que la nube se debe estar llenando con las oraciones, con el clamor, con la confesión, con la declaración. Entonces dice que si las nubes fueren llenos de agua, sobre la tierra se derramará. Alguna vez, hace días, en el año pasado, hablé de activar los ríos proféticos y hablaba acerca de que cuando profetizamos sobre la tierra, la palabra que nosotros enviamos es palabra profética, que es agua, está simbolizada por el agua. Entonces cuando declaramos, los ríos se crecen, los ríos de Dios, y Dios dijo que nos llenaba de ríos de agua viva. Pero esos ríos, cuando llega el sol, se evaporan. ¿Y qué hace entonces el vapor? Forma grandes nubes. La confesión es importante. Debemos llenar la nube. Joel dice en Joel capítulo 2, verso 23 y 24. Joel capítulo 2, verso 23 y 24. Dice así la palabra del Señor: vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. ¿Cómo puede derramarse la lluvia si no hay nubes? La lluvia temprana y la tardía se va a derramar en la medida que llenemos las nubes con la oración. Yo estoy muy contenta porque los hermanos se están activando en la oración. Hay un grupo que viene a las 4 de la mañana los lunes, hay otro los miércoles y ya comenzó otro los viernes. Y yo me alegro por esto, porque si las nubes se llenan de agua, sobre la tierra se derramará, y las bendiciones se derramarán sobre esta tierra de una manera poderosa. Pero es necesario orar. Entonces dice en el verso, al final del verso 23, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. ¿Y qué sucederá? Las eras se llenarán ¿de qué? De trigo, y los lagares rebosarán de vino y aceite. ¿Por qué? Porque se derramó la nube en una gran lluvia. Pero ¿cómo se derrama la lluvia si no oramos? El Señor dice que al que pide se le da, y al que busca halla, y al que llama se le abrirá. Entonces es necesario que incrementemos la oración, es necesario que incrementemos la confesión, la declaración profética. Es necesario que el clamor esté continuamente, permanentemente, para que la nube, nuestra nube, se esté llenando. Nuestra nube se esté llenando. Y así como hacemos con el internet, ¿para dónde envía usted lo que guarda? Que para la nube. Para la nube. Cuando yo necesito algo, entonces me conecto y bajo de la nube. Pues nosotros tenemos una nube en los cielos que debemos llenar, para que accedamos a ella y bajemos lo que necesitemos. Lo que pasa es que no hemos llenado la nube. Amén. Aleluya.
Hay que llenar la nube. En cuarto lugar, entonces, la primera manifestación del hombre y la mujer de reino es la benevolencia. La segunda, la generosidad. La tercera, su vocabulario, su lenguaje, su confesión, la declaración, el clamor que llenará su nube de agua. La cuarta tiene que ver con restauración y resurrección. Y usted me dice, ¿de dónde sacará ella eso? Bueno, pues yo quiero decirle que tiene que ver con el verso 3, después de si las nubes fueran llenas de agua, dice, sobre la tierra la derramarán. Y dice, y si el árbol cayere al sur o al norte, en el lugar que el árbol cayere, allí quedará. Si el árbol se cae, allí se queda. Pero ¿cuál es el diseño de Dios? El diseño de Dios sobre el árbol, yo lo encontré en Job capítulo 14, versos 7 y 9. Y a mí esta palabra me la dieron. Y ahora que yo leía esto, recordé que Dios me había dado esta palabra. Y esta es una palabra real para nosotros hoy. Y es una palabra de reino que yo quiero compartir en esta mañana, que yo quiero bendecirte en esta mañana con esta palabra. Y la quiero declarar sobre tu vida, la quiero declarar sobre la iglesia en esta mañana. Job capítulo 14, versos 7 al 9. Dice así: porque si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza. Retoñará aún y sus renuevos no faltarán. Si se envejeciera en la tierra su raíz y su tronco fuere muerto en el polvo, al percibir el agua reverdecerá y hará copa como planta nueva. Hay dos maneras que el árbol es derribado: uno, cuando es cortado, y dos, cuando envejece y se dobla y deja y se comienzan a secar sus hojas y se comienza a secar su tronco. Dos maneras en que el árbol cae. Pero aún en esto, en el reino, hay promesa de Dios, porque dice que si el árbol fuera cortado, entonces ese árbol que es cortado, cuando cae, ese árbol que fue cortado comienza a retoñar y a dar renuevos, y comienza a levantarse un nuevo árbol de ese árbol que fue cortado. Pero yo también quiero decirte que si aún tu árbol se ha envejecido y ha perdido el vigor, el Señor dice que cuando el árbol se envejece y su tronco está muerto en el polvo, al percibir el agua de Dios reverdecerá. Al percibir el agua del Señor va a reverdecer y hará copa como planta nueva. Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. No importa qué edad tú tienes, pero la promesa de Dios es que así tu árbol fuere viejo, al percibir el agua reverdecerá. Y lo que Dios está haciendo en muchos que son como árboles viejos que han perdido la vida de Dios es que perciban el agua del Espíritu, y al percibir el agua del Espíritu entonces reverdezcan, y al percibir el agua del Espíritu entonces se levanta como una planta nueva, como una planta nueva con vigor en sus huesos, porque esa es la obra del Señor, ese es el reino. Porque dice que aún en la vejez fructificarán. Y si hay fruto es porque el árbol está verde. Y el árbol se torna verde cuando tiene contacto con el agua. Iglesia, ese es el reino. En el reino hay vida. En el reino hay esperanza. En el reino hay resurrección. Porque el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá.
El que cree en Jesús, aunque esté muerto, vivirá. Esa es la manifestación del reino. Nosotros estamos aquí porque creemos en que Dios resucita lo que está muerto. Nosotros estamos aquí porque estábamos muertos en delitos y pecados y Dios nos resucitó en Cristo. Nosotros estamos aquí porque Dios ha puesto una semilla de resurrección en nosotros. Y nosotros sabemos ciertamente que en lo postrero resucitaremos. Pero esto también quiere decir que muchas cosas que en nuestra vida han fenecido y están como muertas, Dios tiene el poder de resucitarlas. Recuerden ustedes que hace 8 días compartía acerca de la visión de Ezequiel, cuando Dios lo lleva y le dice: Ezequiel, ¿qué ves? Un valle de huesos secos. Dice, eso es lo que dice Israel. Pereció nuestra esperanza. Somos como huesos secos. Estamos como en nuestra sepultura. Pero ¿qué le dijo Dios a Ezequiel ante esa visión de Israel, que había declarado que eran huesos secos, que había declarado que había perecido su esperanza, que había declarado que estaban como en sepultados? ¿Qué fue lo que Dios le dijo a Ezequiel? Ezequiel, profetiza sobre esos huesos secos. Porque al profetizar palabra de Dios estaba infundiendo vida. Profetiza sobre lo que está muerto. Profetiza sobre lo que no tiene remedio. Profetiza porque Dios ha puesto en ti palabras de vida eterna. Él dijo: el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Nosotros creemos en la resurrección. Nosotros creemos en la restauración. Nosotros creemos que aunque el árbol cayere, porque haya sido cortado, podrá volver a retoñar. Y si el árbol cayere porque está viejo, al tener contacto con el agua, volverá a crecer una planta nueva y hará copa. Este es el reino, este es el reino que creemos. El enemigo dice: no hay nada que hacer. Ayer me compartían que es tremendo como los jóvenes hoy se están suicidando, y se suicidan por cualquier cosa. ¿Qué legado le estamos dando a los hijos? ¿Desesperanza? ¿Qué legado le estamos dando a los hijos? ¿Depresión? Dios nos ha traído al reino, y esa gente que está muriendo, que está desesperanzada, es la gente que necesita la palabra de vida. Es la gente que necesita que lleguemos nosotros con una oración de vida para resucitar los muertos. Y ese poder está en tu boca. Ese poder está en tu boca. El Señor te ha dado la palabra, y la palabra que Dios te ha dado es vida para resucitar lo que está sin esperanza y lo que está como muerto, porque es la promesa de Dios. En quinto lugar, una manifestación del reino es concebir, embarazarse de sueños para traer alumbramiento. Allí en Eclesiastés 11 dice: como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignora la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. ¿Qué es lo que dice el Señor? Que muchas veces no entramos en la dimensión y la manifestación del reino porque ignoramos la obra de Dios. Y la obra de Dios es que, como compartí a final de año, Dios quiere que Sión, que la iglesia del Señor, conciba los sueños, se embarace de los sueños y dé a luz los sueños de Dios. El reino es eso. Dios nos da semilla, nos da la palabra. Tenemos que embarazarnos de esa palabra, de esa promesa. Tenemos que embarazarnos de lo que Dios ha dicho. No podemos abortar lo que Dios nos ha hablado. Y lo que Dios ha hablado y los pensamientos que tiene sobre nosotros son pensamientos de bien y no de mal. Lo que Dios ha hablado lo cumplirá.
Pero Él requiere de un elemento, y ese elemento es que no abortemos, que tengamos fe, que concibamos lo que Dios ha dicho, que nos embaracemos de esos sueños, de esas promesas, de esas profecías, y que trabajemos en ello, que Dios está continuamente sobre nosotros viniendo. Esta mañana, mientras estábamos adorando, estaba allí y volteé a ver, porque así como de reojo comencé a ver una nube sobre la iglesia, una nube. Y yo pensaba que Dios está viniendo sobre nosotros para cambiar muchas maneras de pensar, que Dios está viniendo sobre nosotros para traer una mayor gloria. Yo meditaba en estos días que si la nube de Dios estuviera sobre nosotros, cosas tremendas sucederían. Si es una cosa continua, pero a veces la tenemos aquí, nos vamos y la tiramos a un lado, pero la gloria de Dios va con nosotros donde vamos. La gloria de Dios quiere manifestarse donde tú estás. Compartía alguien un testimonio. A mí me pareció muy importante ese testimonio, porque compartía una profesional que es abogada, que es de la iglesia, que llegó alguien a su oficina, y cómo Dios le dio una palabra y una respuesta para esa persona. Y en el momento en que le dio la respuesta a esa persona dice que entró un fuego que le arrancó algo que tenía, y lo que ella tenía era una gran pelea con Dios, porque hacía 13 años su hijo había muerto, pero esta abogada no sabía nada, pero Dios le dijo: dile que yo me llevé a su hijo porque él me lo pidió. Eso fue impresionante, porque la mujer lloraba y decía: ¿cómo usted me dice eso? Y el Señor le trajo inmediatamente que él le dijo, le servía en una iglesia en la alabanza: yo le he pedido al Señor que si me he de perder, quiero que me lleve. Pero le llegó la respuesta después de 13 años, donde ella había estado peleando con Dios. La palabra que Dios nos pone son palabras de vida, para traer sanidad, para traer restauración, para traer esperanza, para traer entendimiento. Entonces, concebir es un diseño de Dios. Isaías 66, 8 al 9 dice: ¿quién oyó cosa semejante? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Dará a luz una nación? Son diseños espirituales. Y entonces dice: así como cuando Sión, la iglesia, estuvo de parto, dio a luz hijos. Así que en el reino podemos estar embarazados de las visiones y los sueños de Dios, hombres y mujeres, porque Él coloca su semilla en nuestras entrañas y nosotros comenzamos a hacer que esa semilla crezca y crezca y crezca. Y dice: usted no sabe cómo crece, usted no sabe cómo se desarrolla un feto en el vientre de una mujer. Tú ignoras la obra de Dios, pero Él hace todas las cosas hasta que llega el día del alumbramiento. Y aquello que has esperado viene a la luz. Y aquello por lo cual tú te has embarazado, entonces se da a luz y viene una gran respuesta. Y yo declaraba el 31 de diciembre que este es tiempo de nuevas cosas, es tiempo de alumbramiento, es tiempo de dar a luz las obras de Dios. Este es el tiempo de Dios. Y termino diciéndoles esta cosa: por la mañana siembra tu semilla y a la tarde no dejes reposar tu mano. La sexta manifestación del reino es sembrar. Sembrar tiene que ver con todo lo que hacemos. Todo lo que hacemos o damos es una siembra. Y dice que el que al viento observa no sembrará, y el que mira las nubes, que va a llover, entonces no puedo sembrar la semilla, no va a cegar. Todo lo que hacemos es una siembra para el futuro. Yo no puedo mirar que estoy en una crisis para sembrar mal. Yo tengo que sembrar bien,
porque en el futuro cosecharé lo que yo he sembrado. La siembra tiene que ver con tantas cosas que sería una predicación, pero solamente quiero decirte que sembrar es un diseño de reino, que la siembra y la cosecha es un diseño de reino, y todos lo vivimos como vivimos la gravedad. Todos aquí vivimos la gravedad. Nosotros no salimos disparados en los aires, a pesar de que estamos en un planeta que podíamos salir disparados, porque la Tierra tiene gravedad. Y todos sufrimos y vivimos la gravedad y no nos damos cuenta. Pero todos sufrimos una ley del reino, y es la siembra y la cosecha. Y es tiempo de que nosotros miremos de sembrar conforme al Señor, conforme a su palabra, porque nos alcanzarán las siembras que hayamos hecho. Yo te digo una cosa en esta mañana, que tú has echado a pan sobre las aguas. Yo te digo que la palabra del Señor dice que lo vas a recoger después de muchos días. Yo te digo a ti que has sido generoso y has repartido, que el Señor multiplicará todo lo que tú has dado. Yo quiero decirte en esta hora, iglesia, que tus confesiones, oración y declaraciones no son en vano, porque has estado llenando la nube, y la nube se va a derramar sobre ti. Y yo quiero decirte que escucho el sonido de una gran lluvia, una lluvia que viene sobre muchos en este lugar, que han estado llenando la nube y llenándola con fe y han sido fieles, y las nubes derramarán sus aguas y sus bendiciones sobre la tierra. Yo quiero declarar en esta mañana, iglesia, que el diseño del reino es la restauración de todas las cosas, que el diseño del reino es la resurrección, que aunque algo haya sido cortado, que aunque algo haya perdido el vigor, el Señor viene para dar aliento, fuerza nueva, y que las aguas del Espíritu harán reverdecer tu alma como muerta, que las aguas del Espíritu harán reverdecer tu espíritu. Yo vengo a decirte que no escuches las palabras del malo, escucha las palabras de Dios, porque hay esperanza, y Dios nos ha llamado al reino, y Dios nos ha llamado a creer en esperanza contra esperanza. Dios nos ha llamado a creer en el que da vida a los muertos. Dios nos ha llamado a creer y a ser hombres y mujeres de fe. Dios nos ha llamado a embarazarnos de las obras gloriosas, de sus palabras, de lo que Él ha dicho. Y Dios nos ha llamado a que cuidemos qué sembramos y cómo sembramos y en dónde sembramos, porque Dios es un Dios de siembra y de cosecha. Y la cosecha que sembramos en Él, la siembra que sembramos en Él, traerá una cosecha abundante. Que cuando Dios dijo que ponía sobre esta casa el sello de Isaac, dice que Isaac sembró y cosechó al 100%. Así que la cosecha del reino de Dios y de los que Él ha elegido y de los que han permanecido fieles, es una cosecha muy poderosa. Yo quiero decirte que te levantes en esperanza, en fe y en confianza, porque Dios hará grandes cosas. Vamos a colocarnos de pie. Sadarabasodalaya, Sharabasodaraya, Shendarabarabasodalaya, Cherabasodalaya, Darabasodalaya, Sharabasondarabatecasaida. Todo aquello que el enemigo ha sembrado, todo aquello que el diablo ha traído para menoscabar tu vida y para decirte que todo se acabó, hoy declaro que la palabra de vida viene sobre ti. Hoy declaro que la palabra de fe viene sobre ti. Y hoy declaro que tú te levantas. Hoy declaro en el nombre poderoso de Jesús que tú en Dios
por las aguas del Espíritu, porque la predicación son aguas que descienden del altar y que bañan tu vida, y que al tener contacto con el agua vas a reverdecer y vas a dar y vas a levantarte como una planta nueva que dará un fruto nuevo, que fructificará. Sharabasouda laya tarra basakouda Sharabasenda layo errabarasouda layo y nos te menekeren parastina cuanta le fara tu sunuru sabareta y ramausikia en el maudi li costane antifilitara o remenecasti ribecoda. Levanta tus manos y yo declaro, Señor, que la fe del reino, la generosidad del reino, la benevolencia del reino, la restauración y la resurrección del reino, la siembra y la cosecha del reino vienen sobre estas vidas. Gosamena kira basoida, porque declaro que esta palabra ha sido plantada en sus vientres y producirá fruto, y producirá fruto, y producirá fruto. No ha perecido tu esperanza, porque en Dios tú tienes esperanza de muchas cosas. Oh, chakara basa kaira layo torra, chara basouda laya. Declaro las aguas del Espíritu fluyendo. Declaro las aguas del Espíritu llenando los estanques, llenando las vidas. Declaro el poder del Espíritu Santo. Oh, mené rabau sakara, oh rabau dalayu sebele, loco sabara. Declaro que aquello que el enemigo que quiso cegar la visión en tu vida, la visión del reino, hoy se va. Se va la ceguera, se va la sordera, se va el miedo y el temor, porque Dios te ha traído a su reino, y su reino es reino de fe, reino de abundancia, reino de generosidad, porque tú has venido a cobijarte bajo las alas del Padre Celestial. Hoy creemos por tus milagros, y hoy creemos, Padre, por tus obras poderosas, Señor, en las familias. Hoy creemos por tus obras poderosas sobre esta iglesia, sobre cada familia, sobre cada empleo, sobre cada negocio. Hoy creemos por la restauración, Padre, porque nosotros no miramos lo que se ve, nosotros miramos las cosas que no se ven, porque son eternas y son las verdaderas. Le cosa baracaya, declaramos en este año que es año de restauración, año de milagros, año de renovación, año de alumbramiento, oh, año de alumbramiento. Oh, Catalaba Socotora, Ansarita Rimonoste, de Laudarabacaudalaya. Declaro que los sueños de Dios comienzan a venir sobre tu vida. Los sueños de Dios, las visiones de Dios comienzan a renacer. Comienza a renacer la esperanza, la fe. Comienza a renacer por el Espíritu de Dios. Aleluya. Aleluya. ¿Hay algo que sea difícil para Dios, iglesia? No hay nada que sea difícil. Tiempo de oportunidades. Pero recuerden que hay que estar continuamente oyendo la palabra de vida, creyendo la palabra de vida, viendo lo que esa palabra nos promete, recibiéndola y entrando en el reino. Es tiempo de entrar en el reino, en la plenitud del reino. Aleluya.